Asamblea extraordinaria. Profesores de la UCB rechazan sentencia del TSJ que los obliga a realizar elecciones de autoridades en 6 meses. Reitera críticas. Presidente Nicolás Maduro afirmó que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, mintió en su informe sobre Venezuela. Cifras. Director del Sendas, Oscar Mesa, aseguró que se necesitan más de 80 salarios mínimos para adquirir productos básicos. Sin daños ni lesionados, Fumbicis reportó un sismo de 4.3 en Carabobo. Suben y suben. Consumidores responsabilizan a comerciantes por alza de precios en los productos de la cesta básica. Investigación en curso. Al menos 25 muertos y 13 heridos dejó un ataque en un bar de México. Nuevo líder, Eugenio Suárez, pegó su jonrón 37 del año y superó a Ronald Acuña Jr. Récord. Camila Cabello consigue otro primer lugar con su tema Señorita. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Milagro Zambrano y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Profesores de la Universidad Central de Venezuela realizan una asamblea extraordinaria. Revisan la sentencia del TSJ que obliga a la máxima casa de estudios del país a realizar elecciones de autoridades en 6 meses. Víctor Márquez, presidente de la APUCB, dijo que en esta asamblea participan dirigentes de diferentes gremios universitarios para unificar criterios a nivel nacional en torno a la decisión del TSJ. Aseguró que intensificarán la lucha para defender la Constitución, la autonomía universitaria y el derecho a la educación. ¿Cómo va a funcionar una institución cuando una facultad, por ejemplo, tiene como presupuesto 2,5 millones de bolívares mensuales? Bueno, eso nos da una idea de la gravedad de la crisis del sector universitario. Por eso, el objetivo de esta asamblea, entre otros, es unificar a todo el sector laboral, es prepararnos para una gran movilización nacional. Dijo que harán la denuncia ante la Comisión Técnica de la ONU por considerar que en Venezuela no hay Estado de Derecho. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia convalidó el nombramiento de Mercedes Malavé, Antonio Calviño, Rafael Hernández, Juan Carlos Alvarado e Iber Ascensión como autoridades del Partido Social Cristiano COPEI. Mediante una nueva sentencia, el órgano judicial declaró terminada la causa judicial llevada ante la Sala Constitucional a instancia de los militantes del Partido Social Cristiano COPEI, dejando sin efecto las medidas cautelares dictadas. La Sala Constitucional ordenó notificar de la presente decisión al Consejo Nacional Electoral para que preste la urgente colaboración a los miembros de la Dirección Nacional electos en el partido a los efectos de regularizar su participación en futuras elecciones, tanto nacionales como regionales. Las autoridades de la fracción de COPEI liderada por Roberto Enríquez rechazaron la sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano al considerarla una medida impuesta. Según un comunicado emitido tras conocerse la sentencia, la fracción afirma que la decisión persigue colocar la tarjeta de COPEI al servicio de un adelanto de las elecciones parlamentarias que califican en el texto como inconstitucional. Aclararon que desconocen la sentencia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, mintió en su informe sobre la situación en Venezuela. En el informe de Michelle Bachelet dicen que los derechos sociales se establecen en Venezuela con discriminación. Dice Michelle Bachelet mintiendo que la salud, el carnet de la patria, el CLAP, la educación se establece con discriminación, solo se le da a los chavistas. Mentira, Michelle Bachelet, no le mientas al mundo, Michelle Bachelet. Firmaste un documento, un informe que ni leíste, Michelle Bachelet. Es un informe hecho por especialistas vinculados al Departamento de Estado, enemigos de la Revolución Bolivariana. Además que nos indigna mucho porque nuestra revolución cuida su carácter humanista.
El mandatario nacional aseguró que la jornada de vacunación contra la poliomielitis alcanzó más del 90% de niños atendidos en todo el territorio nacional. Hemos logrado la cobertura del 96% de los niños y de las niñas en edad de ser vacunados contra la poliomielitis. Buenas noticias. 96%. Y los centros de vacunación quedan abiertos para todos los niños y niñas. 96%. Felicito al Sistema Público Nacional de Salud por esta meta. 96% de los niños y niñas. Durante una reunión de trabajo con el sector salud, el mandatario nacional informó que la Misión Milagro ha operado a más de 6 millones de personas en América Latina y el Caribe. También anunció que la Universidad de la Salud iniciará posgrado para formar especialistas en oftalmología. Para el director del Sendas, Oscar Mesa, se necesitan más de 80 salarios mínimos para poder adquirir los alimentos de la cesta básica. Mesa enfatizó que una familia requiere hasta $300 para comprar los productos básicos de la canasta. 81.2 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria. Diariamente, en el mes de julio, se requerían 108.249,07 bolívares diarios, vale decir, casi 3 salarios mínimos con los cuales probablemente hace 10 años podíamos adquirir la canasta alimentaria. Una familia venezolana, una familia trabajadora, necesita $300 para poder adquirir los alimentos y el salario mínimo en este momento probablemente esté en $2 mensuales. El economista criticó la situación monetaria en el país. Estamos en vías de que se extinga el bolívar como moneda nacional, prácticamente lo que estamos viendo. Usted puede ver en las redes cómo se lanzan a la basura los billetes de menor denominación. La liquidación del poder adquisitivo del salario mínimo y de los salarios en general. El bolívar no es una moneda que no cumple con ninguna de los 3 requisitos, no sirve para como medio de pago porque usted sabe que cuesta mucho conseguir efectivo. No sirve como medio de ahorro, de reserva. ¿Quién va a ahorrar en bolívares en este momento? Los repuestos se pagan en dólares, las consultas se pagan en dólares y cualquier precio se está fijando con ese marcador. Mesa consideró que esta situación podría agravarse debido a la hiperinflación que actualmente atraviesa Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se reunió con el embajador de China, Lee Boaron, y el embajador de Corea, Ri Sung-hil, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y enfrentar las sanciones estadounidenses en contra de Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, Cabello indicó que durante las reuniones se planteó el fortalecimiento de los vínculos entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, así como la cooperación entre los movimientos sociales de ambas naciones. El también líder del PSUV detalló parte de las acciones de la Asamblea Nacional Constituyente para consolidar las relaciones de amistad y cooperación con los pueblos del mundo. En Venezuela los precios de los productos de la canasta básica están subiendo diariamente. Los consumidores responsabilizan a los comerciantes por el alza, mientras que estos señalan el aumento constante del dólar. Euclides Sotillo nos presenta el siguiente informe. Los precios suben y suben. Ni una semana pasa y lo suben. Así se expresa el venezolano cada vez que sale a buscar los alimentos. En un recorrido por mercados de Caracas como Guaycaipuro, Quinta Crespo y San Martín, constatamos que son contados quienes hoy compran los productos por kilo. Yo vengo a comprar y cada vez que vengo a comprar es un precio diferente. Ya uno lo que hace es comprar menos cantidad. Señalan a los comerciantes por la volatilidad de los precios. Entre uno mismo se está comiendo. Porque tú compras una cosa en 5.000 bolos y quieres ganarte 100. Por su parte, los comerciantes responsabilizan a los continuos aumentos de la divisa y los impuestos. Hay personas que compran con dólar porque ¿qué va a decir? Si no hay efectivo tienen que pagar con dólar. Además aseguran que hacen maromas para no cerrar y descapitalizarse. Tienes que vender el producto lo más rápido posible para que te quede tu ganancia y pagas el producto en el lapso de tiempo. Claro. O sea, para poder volver a reinvertir no lo vas a poder hacer con tu capital. Pero otra de las realidades que se está viviendo en los mercados en Venezuela no solo es la compra diaria de los alimentos, sino también las porciones de forma detallada, como estos 50 gramos de café, cuando antes el consumidor compraba 1 kilo.
A la venta detallada se suman productos como azúcar, verduras, aceites, entre otros. De a poquito, porque con el sueldo mínimo no alcanza para nada. Porque uno gana, todos los días sale a comprarlo. Cuando consigo lo que se puede comprar. Tanto consumidores como comerciantes pronostican que de seguir la hiperinflación, el plato navideño de los venezolanos no estará este año presente en todos los hogares del país. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Para el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Isturiz, la educación en Venezuela no ha colapsado. Indicó que para el venidero año escolar está garantizada la presencia de los docentes en las aulas de clase. Diana Vázquez con la información. Isturiz insistió que en Venezuela no hay maestros express y que los profesores en formación pueden dar clases en paralelo con sus estudios superiores. Tienen planes, ¿no? De darle paquete a maestros para que se vayan, etcétera, etcétera. Y están contando que va a faltar un poco de maestros. No, aquí no falta maestros. Aquí vamos a tener maestros. Aseguró que el gobierno nacional alcanzó las metas fijadas por la Misión Milagro en intervenciones quirúrgicas. 6.042.000 van hasta este momento. Y eso cubre operaciones de 35 países de América Latina y el Caribe. El vicepresidente del área social anunció que este sábado los trabajadores de la administración pública marcharán en Caracas como parte de las actividades del Congreso Internacional de Solidaridad con Venezuela. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, informó que existen aproximadamente 6 millones de hectáreas en el país afectadas por decisiones del Estado. Indicó que junto a la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional se están evaluando los métodos de amparo para los propietarios de tierras expropiadas. Lo que se trata aquí es buscar un camino donde se respete la propiedad privada. Hemos dicho que en la reforma de tierras, de la Ley de Tierras del año 2010 se desconoció la propiedad privada de los predios rurales. Entonces, bueno, aquí hay tierras que fueron recuperadas bajo un procedimiento de rescate. El rescate opera solo si la propiedad es del Estado, y aquí hay tierras que no eran del Estado y se utilizó un programa de rescate para ella. Entonces, bueno, aquí hay que ver esas tierras que eran de legítima propiedad privada, pues, qué vamos a hacer con sus dueños, cómo vamos a resarcir o a devolver esa tierra a sus dueños, pero probablemente esa tierra hoy en día esté ocupada por algunos campesinos. Entonces, bueno, tampoco es culpa de estos campesinos, pero tampoco fue culpa del dueño. Hay que ver qué camino se le busca para que el campesino esté bien, para que el dueño legítimo también esté bien. También hay casos de invasiones, las invasiones son inaceptables. El sismo de magnitud 4.3 que se registró la noche de este martes en el estado Carabobo no dejó reporte de daños ni lesionados. Randolfo Blanco con el reporte. Buenas tardes, Randolfo, cuéntanos. Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en estos momentos en la sede de Protección Civil Carabobo con su vicepresidente Jacobo Vidarte, quien nos va a dar un balance de lo que fue el sismo registrado en horas de la noche acá en el estado Carabobo. Sí, efectivamente a las 9:35 de la noche, según informe oficial de Funvici, ocurrió un evento sísmico de 4.9 de profundidad, 4.9 kilómetros de profundidad, de 4.3 de magnitud en la escala abierta de Richter, que fue sentido en los 14 municipios del estado Carabobo. Este evento sísmico no dejó ningún tipo de daño estructural ni personas lesionadas. Se hizo un despliegue, una verificación. Todavía se están haciendo ahorita algunas evaluaciones de daño y análisis de necesidades en algunos sectores que reportaron algún movimiento importante, pero no tenemos ninguna detección vital relacionada al evento sísmico. Estamos trabajando articuladamente con la Policía del Estado Carabobo, las policías municipales, Cruz Roja, grupos de rescate y Protección Civil y bomberos que hacen vida en diferentes sectores del estado Carabobo. ¿Por qué si fue de 4.3 se sintió tan fuerte en todo el estado? Sí, muchas personas nos han dicho, nos apoyamos mucho con los especialistas de Funvici, el evento sísmico fue muy poco profundo, 4.9 kilómetros de profundidad su epicentro, según información que estamos manejando, el hipocentro, perdón, según información que estamos manejando, y esto pues de alguna manera es una de las cosas que hace que las estructuras pues tengan algún tipo de manifestación más importante en cuanto al evento sísmico. Bueno, escuchamos a Jacobo Vidarte, vicepresidente de Protección Civil Carabobo, informando que no se ha registrado ningún evento, ningún daño estructural o víctimas producto del sismo ocurrido en horas de la noche del día de ayer. Esa es la información que tenemos del estado Carabobo. Continúen con más de la emisión meridiana en su noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. Continuamos. En México, al menos 25 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un ataque perpetrado la noche de este martes en un bar localizado al sur del estado de Veracruz. Heidi Castellanos, de nuestro canal aliado Azteca México, nos cuenta más. Adelante, Heidi, te escuchamos.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, informo para Alianza Informativa Latinoamericana que hasta el momento son 25 personas fallecidas en el atentado registrado en el bar El Caballo Blanco. Además, 12 personas se encuentran hospitalizadas, algunas de gravedad. Como pueden observar a mi espalda, así es como se encuentra la fachada del establecimiento tras el hecho. Este suceso, que ha conmocionado a todo México, se registró anoche, cuando sujetos presuntamente aventaron artefactos explosivos, rociaron gasolina e incendiaron el lugar. Muchas personas lograron salir, pero otras quedaron atrapadas luego que cerraran la puerta. Bomberos y elementos de protección civil combatieron las llamas, mientras elementos de seguridad acordonaron el área y montaron un fuerte operativo. Sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho. Elementos periciales se llevaron varias horas para realizar las diligencias correspondientes. En ese lapso, decenas de personas arribaron al lugar para preguntar por sus familiares que se encontraban en este lugar. La desesperación, el llanto embargaron la escena. Poco después de las 6 de la mañana de este día concluyó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al servicio médico forense. Se trata de 16 hombres y 9 mujeres. Autoridades veracruzanas ya investigan este hecho, del que hasta el momento se desconoce el móvil. Este es mi reporte desde Veracruz. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia para Puerto Rico ante la inminente llegada de la tormenta tropical Dorian prevista para este miércoles. Así es, Milagros. El fenómeno meteorológico recuperó potencia y amenaza con incrementar aún más su fuerza, incluso con la posibilidad de llegar a huracán. Orlando Rivera Martínez, de nuestro canal aliado Guapa, nos tiene el reporte. Adelante, Orlando. Hasta el momento, ya pasada la mañana de hoy, 28 de agosto, todo apunta a que este sistema atmosférico, esta tormenta tropical, entrará precisamente por el mismo lugar en donde hace cerca de 2 años entró el huracán María. Este es el pueblo de Yabucoa, esto es en el sureste de Puerto Rico, y saliendo ya más tarde, supuestamente, y como se dice, un poco ya más débil por el área norte de Puerto Rico y tomando rumbo. Se espera que no ocasione daños mayores. Se trata de un evento ciclónico de menor escala y a diferencia del huracán María, ¿verdad?, que trajo una emergencia bastante grande para Puerto Rico. Los puertorriqueños se han preparado durante todos estos días. Ha habido cierta incertidumbre sobre lo que estaría llegando. Sin embargo, ya las autoridades han informado que no puede haber tanto pánico, porque no se trata de un evento de tal magnitud como lo fue el histórico huracán y lamentable huracán María, que aún tiene a cientos de personas viviendo bajo los toldos azules. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde Puerto Rico. Para la Alianza Informativa Latinoamericana les informó Orlando Rivera. Muchísimas gracias, Orlando. Amigos, tiempo de hacer una pausa. Al regreso, más información. No se aparten, ya volvemos. Continuamos. El Departamento de Estados Unidos anunció la creación de la Unidad de Asuntos de Venezuela bajo el liderazgo del ex encargado de negocios James Story. La oficina diplomática interina está ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, y se ha establecido con el apoyo bipartidista del Congreso de Estados Unidos. La sede continuará la misión de Washington con el pueblo venezolano. Estados Unidos agradece el apoyo del gobierno de Colombia, considerándolo una muestra más de su firme compromiso con la democracia y la paz en la región. 150 familias del sector Mamera 2 aquí en Caracas se encuentran en peligro de perder sus hogares debido al socavamiento del terreno en la zona. Rafael Aníbal Camacho estuvo allí y nos tiene más detalles. Desde hace aproximadamente 4 años, los vecinos de Mamera 2 claman por el reforzamiento del talud que sostiene la caminería principal que une a toda esta zona con la estación del metro más cercana. Esto se derrumbó por las lluvias continuas y aparte de eso tenía una filtración por debajo. La tubería principal pasa por allí. Esto se fue cayendo. Aquí pasamos porque la gente tiene que venirse para allá cuando está lloviendo porque es un hueco ahí, porque se cayó toda la vereda. Pero el peligro y la preocupación cada vez se hacen presente cuando los habitantes de esta zona de la parroquia Antímano escuchan las gotas de lluvia caer.
Y no solamente soy yo, somos todos los vecinos que estamos afectados porque esta es una caminería principal, se ha caído, tengo menores de edad, esa casa en cualquier momento se me puede venir. Estas 150 familias del oeste de Caracas esperan que con prontitud los organismos gubernamentales les ayuden a solucionar esta problemática, pues pasan día y noche con el temor de que este talud provoque que se derrumben sus hogares. Desde Mamera 2, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, publicó la providencia administrativa relativa a las normas de actualización del valor de bienes y derechos, así como los requisitos y formalidades para la declaración y pago del impuesto a los grandes patrimonios. Anteriormente, la declaración patrimonial de las personas jurídicas se realizaba una sola vez. Sin embargo, la nueva providencia, que entró en vigencia el lunes pasado con su publicación en la Gaceta 41.697, precisa que la declaración y pago de este impuesto debe realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año. Los sujetos pasivos, regidos por esa norma administrativa, deben mantener a disposición del CENIAT los documentos, registros, valor de mercado, valor catastral y actualizado a la fecha de la declaración, emitidos por la autoridad competente, y demás documentos que soporten la determinación del valor atribuible a los bienes y derechos reflejados en la declaración del impuesto. El alcalde Gustavo Delgado indicó que el 60% de los hogares en San Cristóbal carecen del servicio de gas doméstico. Denunció que el uso de cocinas a leña elevó las cifras de personas con enfermedades respiratorias. Nuestra compañera Mariné Glot nos tiene los detalles. Los más afectados con enfermedades respiratorias son los niños y personas de la tercera edad. El alcalde Gustavo Delgado condenó el cobro de cilindros en pesos colombianos en San Cristóbal. Hay urbanizaciones que tienen hasta 8 meses y barrios como el barrio Libertador, como La Popita, entre otros, 8 meses y nada que les llega el suministro de gas. Ahora pretenden que las alcaldías asuman la distribución del gas. Señores, como alcalde de San Cristóbal les digo, eso no es mi competencia ni lo voy a asumir. También el burgomaestre denunció que la crisis por desabastecimiento de combustibles se agravó. El 50% del servicio de recolección del aseo está paralizado. No hay gasoil en el Táchira, no hay gasoil en San Cristóbal. Por otra parte, el alcalde de San Cristóbal exigió a Hidrosuroeste la atención de 46 botes de agua potable que se han registrado en el municipio y han afectado la capa asfáltica de varios sectores. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. La alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth García, informó que más de 500 niños han participado en las actividades recreativas que se han desarrollado en el marco de las vacaciones escolares en el estado Bolívar. Nuestro compañero Anderson Pérez nos tiene los detalles. García indicó que el plan vacacional en Upata está dirigido a los hijos de los trabajadores de la alcaldía, así como a niños de otras comunidades. Más de 500 niños, hoy iniciamos un plan vacacional recreativo, cultural y por supuesto cargado de mucho amor. Más allá de las dificultades, es importante nosotros seguir garantizando esa sonrisa, esa alegría de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes en marco pues de lo que tiene que ver las vacaciones escolares, una programación comprendida de 4 a 8 años y de 9 a 12 años, que son los hijos de cada trabajador y cada trabajadora de nuestra alcaldía bolivariana. Precisó la alcaldesa que continuarán durante esta temporada vacacional brindando espacios de diversión a los niños de Upata, El Manteco y El Pao. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Hasta 5 años tienen zonas como Vista Alegre en el municipio Libertador y Bellomonte en Baruta con huecos que obstaculizan las vías. Caraqueños aseguran que las filtraciones por roturas de tubos de agua son constantes y cuando las reparan quedan abiertas sin asfaltado. Nelcio Oviedo con la información. Montañas de tierra, cabillas o basura es el paisaje de algunas calles de la capital. Ciudadanos en Vista Alegre aseguran que en este hueco se perdieron litros de agua potable durante años antes de ser reparado. Los rastros de la avería aún se mantienen. Aquí esta tierra, bueno, acomodaron afortunadamente ya el bote de agua, pero quedó la tierra. Yo digo, si ya reparan eso gracias a Dios arreglaron eso, ¿por qué no
no recogieron esa tierra, pues. No supervisan las constructoras, que de verdad las obras que hacen ellos en la calle, no entiendo eso. Y no solamente aquí, es toda Vista Alegre, es toda Bellavista, váyase a Colinas de Vista Alegre, también hay el mismo problema. En la calle Comercio, este otro hueco permanece en la vía desde hace 3 años. Según los vecinos, ha causado accidentes. Bueno, ya hay que cantarle cumpleaños. Bueno, echarle mata, echarle escombro para que los carros no caigan, que cuando caen vuelven a salir. Y bueno, el lacito, mire un poco el lacito que le hemos puesto, velo, un poco el lacito que le hemos puesto para que los carros no caigan. Ahí han caído unos motoristas y han parado como por allá. En el este de Caracas la situación no es muy distinta. En las avenidas Soborda, Neverí y Caroní del municipio Baruta, el escenario se repite y en diferentes dimensiones. Eso era una tronera grandísima, se ha tapado por toda la basura que le cae, la tierra y hasta ahora pues más nunca han vuelto a venir a arreglarlo. Bueno, que por favor vengan y lo revisen porque es peligroso y hay rata, porque cae basura y todo el mundo pone la basura al ladito del hueco ese. Vecinos del este y oeste de Caracas recuerdan que al pasar de los años se hace más evidente el daño de las calles. Exigen a las autoridades atender la denuncia ciudadana, no solo reparar los múltiples botes de agua, sino también el estado de las vías. Desde Bellomonte, Nelcio Oviedo, Noticiero Venevisión. En el estado de Lara, funcionarios de la policía exigieron en las afueras de la comandancia de ese cuerpo de seguridad el cumplimiento de sus beneficios laborales. Aseguran que tienen más de 30 años de servicio. Nuestra compañera Génesis Colmenares nos tiene los detalles. Según Gamboa, son 672 oficiales que se encuentran afectados por no percibir sus reivindicaciones salariales. Ellos tienen que estar en nómina. Esa es la ley, le están violentando los derechos, aquí están creando un peculado. Porque una nómina o una empresa se está activo o jubilado. Ellos están jubilados, están activos. José González, oficial de Polilara, solicitó a la gobernadora de la entidad, Carmen Meléndez, una reunión a fin de llegar a un acuerdo sobre esta situación. Los funcionarios de Polilara esperan que en la brevedad posible las autoridades competentes atiendan sus requerimientos. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Amigos, 12:31, momento de hacer una nueva pausa. Pero al regreso, cubriendo vacantes. Servicio innovador causa sensación en Asia. Los detalles en breve. Ahora iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos, Gregorio, en Reino Unido. Así es, Milagros, porque la reina Isabel II aprobó formalmente la petición del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el Parlamento a partir de mediados de septiembre, siendo un paso que limitará el tiempo que van a tener los diputados para tratar de frenar un Brexit sin acuerdo. Pese a que el Parlamento de Westminster suspende su sesión habitualmente durante varias semanas en septiembre, este año el gobierno de Johnson no prevé la reanudación hasta el 14 de octubre, 2 semanas antes de la fecha prevista de salida de Londres de la Unión Europea. El Parlamento británico reabrirá sus puertas 3 días antes de la reunión del Consejo Europeo, cuando Johnson confía en que pueda formalizar un nuevo pacto con los países del bloque comunitario. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump desvió $155 millones del Fondo de Emergencias para Desastres Naturales hacia el programa para devolver a México a los solicitantes de asilo que cruzan sin permiso la frontera. En concreto, 116 millones irán destinados a aumentar el número de camas en centros de detención para inmigrantes gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que hasta el momento tiene bajo su custodia a unos 54,000 indocumentados. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está dispuesto a recibir soporte financiero de organizaciones e incluso de países para combatir los incendios en la Amazonía, siempre y cuando su gobierno sea el que controle los recursos. Así lo informó el portavoz de la presidencia. Hasta el momento, según el Instituto Nacional de Investigaciones Brasileñas, se contabilizan 82.285 puntos de fuego, 51.9 de ellos en la selva amazónica. Continuamos en Brasil, donde el Tribunal Federal Supremo anuló la condena por corrupción interpuesta por el ex juez Sergio Moro contra Aldemir Bedin, expresidente de la petrolera estatal Petrobras.
El ejecutivo, quien presidió la organización entre 2015 y 2016, fue condenado a 11 años de cárcel por recibir unos $730.000 en sobornos de la constructora Odebrecht. Esta es la primera vez que la máxima corte anula una condena emitida por Moro, quien durante años fue considerado el juez estrella de este caso. En Perú, las autoridades allanaron las viviendas de 2 colaboradoras de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori a fin de buscar documentación sobre la posible financiación irregular del partido Fuerza Popular. El proceso forma parte de la investigación contra Fujimori en prisión preventiva desde octubre de 2018 por el presunto delito de lavado de activos al intentar ocultar dinero recibido de la empresa brasileña Odebrecht. La acción se produce 24 horas antes de una nueva audiencia sobre un recurso presentado por Fujimori para lograr su libertad. En México, autoridades arremetieron este martes contra unos 300 migrantes africanos y haitianos que desde hace meses están varados en la frontera sur del país y que se manifestaban pacíficamente en las afueras de una estación migratoria en el estado de Chiapas. Los migrantes denuncian que están siendo retenidos a 40 kilómetros de los límites con Guatemala a la espera de una resolución que les permita viajar por México y llegar eventualmente a la frontera norte. En Colombia, la empresa Avianca Holding negó estar en bancarrota, contradiciendo así lo afirmado por el presidente de su junta directiva, Roberto Criet, en un audio filtrado y difundido por redes sociales. La compañía asegura que el directivo utilizó coloquialmente el término quebrada durante una reunión con empleados para hacer énfasis en el compromiso que se requiere de sus colaboradores. Se conoció que la aerolínea tuvo una pérdida neta de $475.094 millones en el primer semestre de este año. Y cerramos en Tailandia, donde 3 robots vestidos de enfermeras fueron puestos en operación dentro de un hospital privado de Bangkok ante la escasez de personal humano calificado. Los androides se utilizan principalmente para dispensar medicamentos y realizar entregas entre las 8 estaciones del centro médico. Las interesantes máquinas llaman la atención de los pacientes, especialmente de los niños, y tienen la habilidad de tomar por su cuenta el ascensor y comunicarse en tailandés y chino. Como irrita, calificó Juan Guaidó la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que ordena la realización de elecciones en la UCB y otras 7 universidades del país. Manuel Covela nos amplía los detalles. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Guaidó, además de rechazar la sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, también informó que en los próximos días sostendrá una reunión con representantes del sector académico, estudiantes, profesores, personal obrero y administrativo para acordar una respuesta frente al fallo del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones en las universidades. A continuación, parte de lo que dijo al respecto. Bueno, primero rechazar una sentencia absolutamente irrita, una sentencia absolutamente irregular. Esto es un nuevo ataque a la universidad, esto es un nuevo ataque al pensamiento crítico, esto es un nuevo ataque a cada uno de los venezolanos que incluso aspiran, ¿no? Porque todos soñamos con que nuestro hijo, bueno, sea primero feliz, pero luego que pueda ir a una universidad o que desarrolle sus talentos en el espacio que quiera o crea. En este caso es un ataque al futuro, al desarrollo de nuestros niños y de Venezuela. ¿Cuál va a ser la respuesta? Tiene que ser una respuesta igualmente política. Y se debe tomar en conjunto con cada una de las universidades, los universitarios, la familia universitaria, los empleados, los obreros, los técnicos de cada una de las universidades. Es así. Guaidó también anunció designaciones de funcionarios para su equipo de trabajo que se van a encargar de las áreas de asuntos internacionales, también de protección de activos de la nación, derechos humanos y asuntos económicos. Reitero que hasta el momento no hay una nueva fecha para una eventual reanudación del proceso de diálogo que se ha realizado bajo la mediación de Noruega. Nosotros con esta información finalizamos este contacto. Sigan ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. En breve, representación venezolana. Película de Miguel Ferrari en los premios Goya 2020. Los detalles en Estrenos y Estrellas. ¿Tú piensas seguir con esa locura?
Amigos, iniciamos nuestro recorrido por las noticias deportivas contándoles que los representantes de los 8 clubes adscritos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y la Junta Directiva del circuito certificaron que su norte es promocionar, desarrollar y ejecutar la temporada 2019-2020 de la pelota rentada nacional con normalidad. El máximo ente lamentó la notificación de la Major League Baseball de la desafiliación de la liga del acuerdo invernal con la Liga Venezolana, pero aseguraron que trabajan para que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros se pronuncie a favor de Venezuela y así los jugadores que militan en el sistema de grandes ligas y de ligas menores también, venezolanos o extranjeros, puedan participar en el campeonato criollo sin contratiempos en el venidero mes de octubre. Béisbol de Grandes Ligas, Rojos ante Marlins, primer episodio. Eugenio Suárez pega este jonrón por el jardín izquierdo con un corredor en circulación. Cuadrangular 37 del año para el guayanés, que bateó de 5-3 con 2 remolcadas y 2 anotadas en el triunfo de Cincinnati ante Miami, 8 carreras por 5. De esta forma, Suárez rebasa a Ronald Acuña Jr. como el criollo con más jonrones en esta campaña. Sepan también que Robinson Chirinos y Marwin González despacharon cuadrangulares en la jornada del martes. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Camila Cabello. La cantante logró estar en el primer lugar del Billboard por segunda vez. La cubana se posicionó por segunda vez del top de la lista Hot 100 de Billboard por su tema Señorita, luego de escalar una posición con respecto a la lista de la semana pasada. Ahora lidera la popular clasificación, según informó la revista Billboard. El éxito lo comparte con Shawn Mendes, quien colaboró en la canción. Recordemos que ella debutó en este lugar con el hit mundial Habana, que permaneció entre las 100 canciones más escuchadas en Estados Unidos durante 46 semanas. Ahora cerramos con talento nacional. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela anunció que la película La Noche de las Dos Lunas, dirigida por Miguel Ferrari, representará al país en los premios Goya 2020. Señalaron que luego de realizar el conteo de los votos emitidos por sus miembros para la postulación, el largometraje fue el más votado para representar la categoría de mejor película iberoamericana. Los premios Goya se celebran el próximo 25 de enero de 2020 en Málaga. ¿De qué se trata? Es la historia de un niño que está por nacer. Y al regreso a una entrevista a Venevisión, Gregorio Rojas estará conversando con Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. En minutos regresamos con entrevista a Venevisión. No se aparten, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en el estudio Francisco Torrealba, constituyente y presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Congreso Internacional de la Clase Obrera en solidaridad con el pueblo. ¿Qué se va a discutir en el Congreso? Sí, bueno, déjame comenzar por decirte que esta es una iniciativa que ha salido al calor de la participación que tuvo la delegación venezolana en el Foro de Sao Paulo. Desde allí, todos los movimientos políticos progresistas del planeta que se expresaron en solidaridad con nuestra República Bolivariana de Venezuela, con nuestro pueblo y con el gobierno de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, dispusimos la necesidad de que se produjeran estos encuentros de sectores. Y el primero que va a comenzar, auspiciado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en este caso como anfitrión, porque este Congreso Internacional se va a desarrollar acá, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los trabajadores, pero tendremos actividad con las mujeres, tendremos actividad con la juventud, tendremos actividad también con los indígenas, tenemos actividad también con los comuneros, con los afrodescendientes. Es decir, todos estos meses vamos a tener encuentros internacionales de solidaridad con el pueblo venezolano, con el gobierno bolivariano y sobre todo de rechazo a las políticas de bloqueo genocida que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a petición de la derecha radical venezolana que sigue en su empeño de querer matar de hambre a todo el pueblo venezolano, o por cualquier vía, pues ya no es solo de hambre, también quiere matarnos de tristeza por vía de prohibirnos, por ejemplo, o tratar de prohibirnos, porque no lo van a lograr, que haya béisbol en Venezuela. Cosas así por el estilo son las cosas frente a las cuales se va a pronunciar este encuentro internacional, que comienza, por cierto, el día de mañana, jueves 29, en horas de la tarde estará siendo instalado
por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el compatriota presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Y esa instalación va a llevar luego a un día de debate el día viernes, completo en mesas de trabajo, y luego a la plenaria del día sábado, y después del mediodía, que culmine la plenaria del Encuentro Internacional de la Clase Obrera, vamos a tener una gran movilización en la capital, en Caracas. Desde la Plaza Morelos, todos los delegados internacionales que vienen de África, vienen de Europa, vienen de Asia. ¿Cuántos países estamos hablando? Estamos hablando en representación de más de 35 países donde hay movimientos sindicales con mucho poder. Sudáfrica, por ejemplo, y Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Argentina, México, todos los países donde la clase obrera tiene movimientos fuertes, han designado delegaciones que ya están llegando en nuestro país, algunos ya han llegado y mañana estarán completos para instalarse. Entonces, esos mismos delegados internacionales se juntan al pueblo venezolano trabajador que el día sábado 31 va a marchar y en las calles de Caracas va a expresar su rechazo a las medidas que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y va a expresar también su solidaridad con el pueblo venezolano y con el gobierno del presidente Maduro. ¿Hay resultados tangibles que esperar del Congreso? Sí, vamos a aprobar allí un plan de lucha. Concretamente, este plan de lucha va a establecer los mecanismos mediante los cuales las organizaciones sindicales del planeta Tierra se expresen en contra del bloqueo genocida que impone el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y esas mismas organizaciones sindicales también en el marco del encuentro van a definir los mecanismos, cómo van a rechazar el bloqueo genocida de Donald Trump y cómo van a decirle a sus gobiernos que todos los pueblos del mundo tienen derecho a la autodeterminación, que es al final lo que se pretende negarnos. Entonces, en la defensa de la soberanía, en la defensa de la autodeterminación a la cual tenemos derecho como pueblo, también vamos a contar con la solidaridad de la clase obrera del mundo, de los trabajadores y trabajadoras del mundo que apoyan a Venezuela y apoyan el derecho a ser libre que tiene como pueblo Venezuela. ¿Hay voluntad desde el gobierno de que el diálogo, pasando al tema de diálogo, de que el diálogo arroje resultados positivos para el país? Más que nunca. El gobierno del presidente Maduro, yo le digo que es el campeón del diálogo, lo reconocemos así, no solamente en nuestro partido. Todo el mundo es testigo de los hechos comunicacionales públicos y notorios, como se dice, que el presidente Maduro es el que más ha extendido su mano una y otra vez a la oposición venezolana para tratar de ponernos de acuerdo en resolver los problemas que afectan la vida cotidiana de los venezolanos y venezolanas que aquí vivimos y que no nos queremos ir de nuestro país además y que queremos tener derecho a un futuro digno como el que de alguna manera se venía construyendo hasta que se decidiera desde la derecha radical pedir que desde Estados Unidos destruyeran a Venezuela como están tratando de hacerlo, con las medidas de bloqueo, con las medidas que nos impiden tener acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad que no producimos en nuestro país, con las medidas de negarnos el acceso a la recreación y todas estas cosas que al final no hacen más que llenarnos de fortaleza, porque de ninguna manera vamos a permitir retrocesos para que en Venezuela no haya democracia, por ejemplo. Se pretende negarnos el acceso a la democracia porque ellos están tratando de matarnos lentamente y que luego los que vayan quedando vivos terminen resignándose y aceptando que el presidente de Venezuela, por ejemplo, no se elija con votos en nuestro país, sino que lo escoja el que esté de turno en el despacho Oval en la Casa Blanca y nosotros no vamos a retroceder. Nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia, vamos a seguir defendiendo la Constitución, vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a libre autodeterminación y vamos a seguir contando en ello con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos de este planeta que rechazan igual que nosotros en una sola voz ese bloqueo genocida que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica a petición, porque hay que recordarlo, a petición de un sector muy radical, pero muy estridente también, que es muy escuchado en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese sector, por cierto, que la mayoría no vive en nuestro país y por lo tanto no le importa que aquí nos bombardeen como ellos lo plantean o que nos bloqueen y que nos impidan tener ingreso de nuestra mercancía o comercializar con nuestro principal bien de exportación, que sigue siendo el petróleo y cosas así por el estilo. Nosotros vamos a seguir generando la resistencia necesaria y desde el sector de los trabajadores y trabajadoras comprometidos como estamos, elevar la producción al máximo nivel que sea posible en una situación muy difícil porque el bloqueo no es solamente para el gobierno, no es solamente para las personas que están en el gobierno, ni para el gobierno, es para toda Venezuela, incluye en toda Venezuela al sector privado, que también es una de las principales víctimas de que no se pueda tener acceso a los mercados donde se adquieren materias primas necesarias para mantener produciendo las empresas del sector privado de nuestro país y las empresas públicas que tenemos. ¿En cuáles posiciones podría estar dispuesto el gobierno a ceder en el escenario de la negociación y en cuáles no? Mira, el presidente Maduro ha dicho que todos los acuerdos están sobre la mesa.
un poco saliéndole al paso a la opción Trump, que es que todas las opciones de matarlos las tengo sobre la mesa. El presidente Maduro ha dicho todos los acuerdos para salvarnos de la barbarie y de la confrontación fratricida entre venezolanos y del bombardeo que algunos auspician que debe hacer Estados Unidos y Norteamérica para ponerlos a ellos en el poder. El presidente Maduro ha dicho todos los acuerdos están sobre la mesa. Entonces, dentro de la Constitución está claro que vienen las elecciones el año próximo de la Asamblea Nacional y nosotros vamos a seguir participando y en el medio del diálogo ojalá se den los acuerdos que esperamos todos los venezolanos para que se resuelvan nuestros problemas entre nosotros, como debe ser además. Yo particularmente creo que la metodología que se decidió debería revisarse para que lo que nos vayamos poniendo de acuerdo pudiéramos estarlo implementando, pero el mecanismo de Oslo, Barbados, tiene su propio ritmo y yo creo que ha marchado muy bien hasta que los jefes de la oposición decidieron sabotearlo mediante la agudización del bloqueo criminal genocida con las imposiciones de sanciones que por vía de los overcomplement ya están llegando a tratar de liquidar hasta las actividades de ocio y de recreación sano a la cual tiene derecho el pueblo venezolano. Me refiero de nuevo al tema del béisbol, que no lo van a poder eliminar tampoco. Nosotros vamos a tener béisbol aquí, quiera o no quiera el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La decisión de una eventual decisión de una realización temprana de las elecciones parlamentarias, a diferencia de donde habitualmente se realizan, que es el último trimestre, supongamos que finalmente se decide que se realice en el primer trimestre, ¿no torpedearía el diálogo en Barbados como pasó eventualmente con la decisión de la realización de las elecciones presidenciales en 2018 con el diálogo en Dominicana? Bueno, precisamente las elecciones en el 2018 se adelantaron a petición de la propia oposición venezolana. Es decir, el presidente ha podido esperar hasta que se diera el momento que es costumbre en que se hagan, pero no es obligado en que se hagan durante el último trimestre. Recuerda que la Constitución establece el plazo de 5 años y en ese sentido no habrá ningún adelanto, no habrá ninguna anticipación. La elección, mientras se haga durante el año que corresponde, que en este caso para el Poder Legislativo es el próximo año, es decir, 2020, no va a haber ningún problema ni ningún proceso de torpedeo. Nosotros no terminamos de entender cómo es que los que dicen que tienen la voluntad y el favor de la mayoría de los votos se niegan a ir a procesos electorales. De nuevo, ellos están a las puertas de cometer una gran torpeza, que es no presentarse, si lo llegan a hacer, a las elecciones de la Asamblea Nacional. Si fueran inteligentes y de verdad tuvieran los votos que dicen tener, se presentarían y a lo mejor si ganan, bueno, vuelven a tener mayoría en ese poder legislativo, que ellos desgraciadamente no supieron administrar, que ellos acabaron técnicamente con el Poder Legislativo Nacional, me refiero a la Asamblea Nacional, por vía de fijarse como meta no trabajar en pro del país, sino destruir a los otros 4 poderes. No olvide usted que la Asamblea Nacional, cuando asumió su mayoría, se planteó acabar con el gobierno a través del Ejecutivo Nacional sacando al presidente Maduro, se planteó acabar con el TSJ y se planteó también destruir a los otros poderes. Más o menos lo mismo que se viene planteando el colega parlamentario que dice ser presidente sin haber sacado ningún voto en este país. Es presidente porque el capricho del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica lo ha tratado de imponer, pero nosotros no lo aceptamos ni lo aceptaremos nunca, como no aceptaremos ningún retroceso ni conquista alcanzada en el marco de las libertades civiles, porque elegir a nuestro jefe, en este caso nosotros elegimos en el 2018 con más de 6.200.000 votos al presidente Maduro, y esa es una conquista y un derecho civil y constitucional que nosotros no vamos a ceder. De manera que podrá estar Donald Trump ahora, podrá venir cualquier presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pero nunca será él el que nos diga a nosotros, la mayoría de los venezolanos y venezolanas, quién va a gobernar en nuestro país. Así que estamos en la pelea por defender nuestras conquistas, nuestros derechos civiles y ciudadanos y constitucionales, y esa pelea pasa también por defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestro derecho a autodeterminación, que son pilares fundamentales que sostienen la República. Y sobre eso, bueno, todos los ciudadanos y ciudadanas, indistintamente de que no pensemos igual en términos político-partidistas, tenemos que cerrar filas. Como tenemos que cerrar filas hoy para decirle no more Trump, para decir no más Trump, porque el efecto del decreto genocida que lanza Donald Trump no es sobre los chavistas, no es sobre el presidente Maduro, es sobre toda la República, y nosotros los que amamos a nuestra República tenemos que salirla a defender. Al menos diciendo, señor Trump, no estamos de acuerdo con las medidas que usted nos aplica. Nos queda un minuto. Ya el dólar, según tasa oficial del Banco Central de Venezuela, se ha ubicado cerca de los 16.000 bolívares. El paralelo está alrededor de los 20.000. ¿Va a venir algún ajuste de salario para los trabajadores? Nosotros no nos oponemos a que haya ningún ajuste y consideramos además necesario que se produzcan, ¿no? Pero yo quiero decirte con claridad lo mismo que le he repetido a todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo en las asambleas, en las fábricas. No hay ningún incremento de sueldo que vaya a resolvernos el problema porque no estamos en una situación de una economía normal. En las economías normales, como cuando comenzó el gobierno del presidente Chávez, hubo una recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario mediante incrementos salariales que estaban por encima de los índices inflacionarios. Hoy
no hay ningún incremento salarial que pueda competir contra la guerra a la moneda. Por ejemplo, tú citabas el precio que se le está poniendo a la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, que es, por cierto, la menos respaldada del planeta Tierra. Pero hay control en la inflación y sabemos con claridad que por más grande que sea un incremento salarial no va a resolver los problemas de recuperación del poder adquisitivo. Entonces hemos comenzado a hablar de lo que tiene que ver con la reactivación de los comedores en las empresas, de lo que tiene que ver con la dotación de uniformes, prendas y calzado para las trabajadoras y los trabajadores, de lo que tiene que ver con la reactivación de los servicios médicos, de lo que tiene que ver con el mantenimiento de las misiones y grandes misiones como la Gran Misión Vivienda de Venezuela, de manera que todo eso que complementa el ingreso y el poder adquisitivo de los trabajadores, garantizándole, por ejemplo, por lo menos una vez acceso al CLAP a cada trabajador o trabajadora, surta el efecto que no puede surtir hoy, por estar en guerra económica, el incremento del salario. Así que no es solo del salario lo que tenemos que hablar y poner sobre la mesa otros elementos que puedan compensar el efecto que ha causado la guerra económica, que no solo acabó con el salario, además también pretende acabar y por poco logra destruir al trabajo como valor social generador de riqueza. Entonces, como te digo, aquí estamos sometidos a situaciones sui generis, nunca antes vistas, y frente a ellas nosotros tenemos una vez más que demostrar de qué estamos hechos y sobreponernos a las dificultades que se nos plantean, como antes ha ocurrido en el pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por haberme invitado. Estuvo con nosotros Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Amigos, hasta aquí, entrevista Venevisión. De mi parte, un fuerte abrazo para todos. Volvemos contigo, Milagros. Gracias, Gregorio. Amigos, así ponemos punto final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, feliz tarde. Nos vemos mañana en la emisión meridiana.